Bueno, hoy quiero compartirles acerca del resentimiento. El diccionario secular dice que el resentimiento es un sentimiento persistente de disgusto o enfado hacia alguien por considerarlo causante de cierta ofensa o daños sufridos. Sentimiento persistente de disgusto, es decir, la palabra nos habla de la persistencia de un sentimiento malo en nuestras vidas que nos causa pero mucho daño. La palabra resentimiento no existe en la Biblia, ni aunque la busquemos en la concordancia la vamos a hallar. Sin embargo, la Biblia nos habla de infinidad de características o de síntomas de alguien que está resentido, de alguien que guarda ese sentimiento persistente de enfado hacia una ofensa que alguien le hizo. Vivimos en una sociedad o en un mundo lleno de ofensas. Dice Santiago capítulo 3, verso 2, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Entonces, si vivimos en un mundo donde dice aquí, si alguno no ofende en palabra, es varón perfecto, quiere decir que la mayoría hemos ofendido a alguien o nos han ofendido y sentimos esa molestia que nos causa resentimiento. Hay una ilustración que tal vez sea chusca y con la cual quiero comenzar este mensaje. Y esta ilustración habla de un hombre que hace algunos años fue mordido por un perro. Y pues a causa de la mordida tuvo que llegar a un hospital a ser atendido. Y resulta que se descubrió que el perro que lo había mordido tenía rabia. Y en ese tiempo no existía cura para la rabia. Entonces el médico se sintió incómodo por lo que había pasado y le dijo al hombre, te tengo que decir la verdad, mira, no hay cura para la rabia, entonces vas a tener que sufrir esa enfermedad sobre tu cuerpo y pues no sé si tal vez más adelante tengas que morir a causa de la rabia. Entonces le dijo, pero bueno, la buena noticia es que eso no va a ser de la noche a la mañana. Y yo quiero pues que tú medites, que tú pienses de qué forma puedes aprovechar el tiempo que te queda. Mira, te voy a traer papel y lápiz y ponte a escribir. Tal vez vas a escribir sobre algún asunto pendiente que tienes en tu vida o algo que quieres arreglar, algo que quieras mejorar. Te voy a traer un papel y un lápiz para que escribas. Cuando se lo trajo, lo dejó a solas. Dijo, te voy a dejar solo para que medites en lo que vas a escribir. Se fue el médico y después de algunos minutos regresó y vio al hombre muy apurado escribiendo. Y dijo, me da gusto que estés sacando todo lo que hay en tu interior o tal vez quieras mejorar algo en tu vida, quieras cambiar algún aspecto en tu vida. Y seguía escribiendo, dijo, ¿qué escribes? Dijo, bueno, estoy escribiendo que una lista acerca de las personas que voy a morder para que también les pegue la rabia. Es chusca la ilustración, pero eso nos habla de cómo hay personas que cuando son ofendidas o les pasa algo en la vida, quieren que les pase a todos. He oído de personas que son infectadas con el SIDA, por ejemplo, y de resentimiento quieren infectar a todas las personas con las que tengan una relación. Entonces, el resentimiento no es otra cosa más que la ira no expresada. La ira que se ha quedado oculta en el corazón de las personas y que tarde o temprano va a surgir. He oído de muchos casos donde por resentimiento ha habido matazones, ha habido personas que se parecen muy tranquilas, aún parecen muy educadas, parecen personas muy confiables, con mucho honor, y de repente agarran una pistola y empiezan a matar a medio mundo. Empiezan a desquitarse con todos. La mayoría de los que
en cierta forma hacen eso. Cuando se les entrevistan siempre hablan de resentimiento, y el resentimiento puede ser manifestado hacia muchas personas de muchas maneras. El resentimiento puede ser hacia nuestros padres, el resentimiento puede ser hacia nuestros amigos, puede ser a nuestro cónyuge, el resentimiento puede ser hacia un patrón que nos trató mal o nos ofendió, puede ser hacia algún hermano en la carne que hay rivalidad, puede ser también hacia un pastor, ¿por qué no? Se puede dar el resentimiento, y lamentablemente esa ira no manifestada tarde o temprano explota, tarde o temprano surge. Y vemos en la Biblia muchos casos de personas que tuvieron resentimiento, y lamentablemente muchos lo tuvieron hacia Dios. También hay resentimiento hacia Dios. Dice la palabra de Dios, por ejemplo, Ruth, en el libro de Ruth, capítulo 1, verso 20, dice: y ella les respondía, no me llames Noemí, sino llamadme Mara. Llamadme Mara, porque en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso. Noemí se quiso hasta cambiar el nombre por la amargura que había en su corazón, o por el resentimiento contra Dios, porque dice, en esta amargura me ha puesto el Todopoderoso. Mucha gente le echa la culpa a Dios de todo lo que está pasando en su familia, en su persona, en su salud, en su economía, y le echan la culpa a Dios, y en este caso hasta el nombre se quería cambiar, Noemí. Y también encontramos otro caso, el caso de Ana. Ana, una mujer que tenía el amor de su marido, que le daba regalos especiales cada año, que tenía el afecto de él, el cuidado de él. Sin embargo, ella no tenía hijo. Y dice Primera de Samuel, capítulo 1, verso 10, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Por qué lloró? Porque no podía tener hijo. Y eso le llevaba a tener amargura. Dice, con amargura de alma oró a Jehová. Entonces, a veces el resentimiento y la amargura llegan a la vida de las personas por cosas que no han podido obtener. Como en este caso, que no tenía hijo. Algunos porque no han logrado un empleo, algunos porque no han logrado construir una familia, etcétera. También encontramos otro caso, el caso del pueblo de Israel, en Primera de Samuel capítulo 30, verso 3 y luego verso 6. Dice así la palabra de Dios: vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Y luego en el verso 6 dice: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos, por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. El pueblo estaba en amargura de alma por una derrota que habían tenido. Habían quemado su ciudad y se habían llevado a su familia cautivos. Eso les llevó a una amargura que habían hablado de apedrear al rey, que era David en este caso. Fíjense hasta dónde llega la amargura, el resentimiento por alguna situación que pasa. También dice la palabra de Dios en Job capítulo 13, verso 26. Dice: ¿por qué escribes contra mí amarguras y me haces cargo de los pecados de mi juventud? Otras de las situaciones que generan amargura en nuestra vida es la condenación por las cargas de los pecados del pasado. En este caso decía Job, de mi juventud, de mi juventud. El mismo salmista David decía: de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes, porque cuando hacen condenación en nuestra vida, entonces también nos causan amargura, nos causan resentimiento contra el mismo Dios a veces. Pero bueno, nosotros tenemos que afrontar nuestra responsabilidad. Hay una historia también en la Biblia
un salmo, el Salmo 73, que nos habla de un levita que se llamó Asaf. Asaf también se resintió en su vida y tuvo amargura, y dice así en el Salmo 73, verso 21 y 22. Salmo 73, 21 y 22. Se llenó de amargura mi alma, y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. El contexto de este salmo nos habla de que Asaf dice: por poco resbalé porque tuve envidia de los malos, porque pensaba en mi corazón, les va bien a ellos, tienen prosperidad, y pensaba que los malos eran felices, y él, que había tratado de caminar en el camino correcto, no tenía felicidad, o no tenía lo suficiente en su prosperidad. Y bueno, son situaciones que también vemos alrededor nuestro. Hay gente que siempre está amargado o resentido porque a otros les va bien y a ellos no les va bien. Pero dice que se llenó de amargura su alma, y dice, y sentía punzadas en su corazón. Cuando hay resentimiento, también hay consecuencias. Hay síntomas. Los síntomas nos ayudan para descubrir algún mal que tenemos en nosotros, en cualquier área de nuestro cuerpo. Pero los síntomas de la amargura son pues tan latentes que podemos notar inmediatamente cuando alguien está amargado, cuando alguien está resentido contra una persona. Por ejemplo, cuando vemos que una persona no puede olvidar una ofensa, siempre está recordando: es que me hicieron, es que me dijeron, es que no me dieron. Cuando está recordándola continuamente, es un síntoma de que tiene amargura en su corazón. No puede olvidar la ofensa. Pero también cuando una persona habla con palabras hostiles o ofensivas a todo mundo, quiere decir que tiene amargura también en su corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. También se manifiesta en la falta de sueño, cuando alguien no puede dormir, padece de insomnio y está pensando solamente en el daño que alguien le hizo. También esto es un síntoma de que hay amargura, que hay resentimiento en la vida de alguien. Y cuando alguien está resentido, el nivel de estrés aumenta. El nivel de estrés aumenta, y ese estrés produce en el cuerpo enfermedades, porque el estrés no es otra cosa más que una disfunción mental por todo lo que se está pasando, y se manifiesta en el cuerpo con enfermedades o dolencias, neuralgias le llaman. Ya que le duele la espalda, le arde la espalda, le duele un brazo, le duele una pierna. También se manifiesta con dolores de cabeza persistentes, muy fuertes. También se manifiesta con dolor de estómago, porque los corajes se hacen en el estómago o repercuten en el estómago. En fin, podemos hablar de un montón de consecuencias físicas del resentimiento en la vida de una persona. Y bueno, la Biblia nos dice que el corazón alegre es un buen remedio, que el espíritu triste seca los huesos. El resentimiento trae un espíritu triste porque traemos algo guardado ahí contra alguien que nos hace vivir amargados. La palabra amargura en el griego es pilcria, y significa punzada y veneno. Eso significa punzada y veneno. Y dice que Asaf sentía punzadas en su corazón. Dicho de otra forma, los médicos dicen que las punzadas en el corazón son como taquicardias también. Entonces son todos síntomas del resentimiento. Entonces vemos que nadie se salva del resentimiento. Aquí encontramos en la palabra de Dios a Noemí, una mujer que Dios tuvo misericordia de ella y pues la recompensó por la amargura que había en su corazón. Encontramos a Ana,
que era una mujer devota de Dios, una mujer entregada a Dios también porque le gustaba la oración, según vemos acá. Y encontramos a un levita como lo fue Asaf, también con amargura en su corazón. Y bueno, hay un caso muy marcado en la Biblia, que es el caso de Esaú. Esaú se amargó contra su hermano porque le robó la primogenitura. Es una historia muy, pero muy conocida por los cristianos. Y dice que esa amargura llegó a ese resentimiento, llegó al grado de decir, nada más que muera mi papá, yo voy a matar a mi hermano. Tuvo que huir Jacob de él y estuvieron distanciados mucho tiempo a causa de la amargura. Y dice Amós capítulo 1, verso 11, así ha dicho Jehová por 3 pecados de Edom. Edom, cuando la Biblia se refiere a Edom, se refiere a todos los descendientes de Esaú. Dice, por el cuarto no revocaré su castigo, porque persiguió a espada a su hermano y violó todo afecto natural, y en su furor le ha robado siempre, y perpetuamente ha guardado el rencor. Persiguió a espada a su hermano. Eso nos habla también de otro caso de resentimiento en la Biblia, que fue el caso de Caín y Abel. Caín sintió resentimiento contra su hermano porque su ofrenda no fue recibida por Dios como la de su hermano. Y la consecuencia fue que lo mató. Y aquí vimos que persiguió a su hermano Esaú, persiguió a su hermano Jacob, y perdió, dice, el afecto natural. Uno deja de amar a la gente que naturalmente tiene que amar, a veces a los padres, a veces a los hermanos y a veces al cónyuge, ¿verdad? Se pierde ese afecto natural por causa de la amargura. Y bueno, lamentablemente toda la vida de Esaú y su descendencia fue tener rivalidad contra el pueblo de Dios. Hay muchos casos, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que le hacía guerra, le hacía contrariedad al pueblo de Dios por esa amargura que tenía Esaú, que no pudo borrar de su vida. Y dice que perpetuamente ha guardado el rencor. El resentimiento nos genera rencor contra las personas que nos han hecho algún daño, que nos han afectado de alguna manera. Pero también el pueblo de Israel traía amargura por estar de esclavo en Egipto, y cuando salió, dice la Biblia que llegaron a un lugar que se llamaba Mara, un lugar donde había aguas. Y déjeme leerle, dice así, Éxodo capítulo 15, verso 23 al 25. Éxodo 15, 23 al 25. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová, y Jehová le mostró el árbol y lo echó, un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Las aguas de Mara eran amargas. Y dice la Biblia que Dios le dijo a Moisés que echara un árbol, y cuando echó ese árbol en las aguas se endulzaron. La única manera en que puede uno dejar el resentimiento y la amargura es con una intervención de Dios en nuestras vidas. Y Dios ha puesto alrededor nuestro gente que son como ramas para echarle al agua amarga, que vengan a endulzar nuestras vidas. Dice que el pueblo, a causa de la amargura, también murmuró. Aquí vemos otra característica de una gente que está resentida, que siempre está murmurando contra los líderes, contra los padres, contra el gobierno. Y hay en la historia de la Biblia, hay un caso donde vemos de un hombre que superó el resentimiento, superó la amargura. Ese hombre se llama José. Dice la palabra de Dios que José
Bueno, es una figura de nuestro Señor Jesucristo por todo lo que pasó también, y pudo superar el resentimiento. Y el ejemplo de José nos ayuda mucho para entender muchas cosas. Primero, porque padeció todo lo que puede generar resentimiento en la vida de un ser humano. Para empezar, se burlaron de sus sueños, sus hermanos, y aún sus papás no le creían. Se burlaron de sus sueños. Después, sus propios hermanos lo vendieron. Y llegó a casa de un hombre que se llamaba Potifar en Egipto, y la esposa de Potifar le levantó falsos de que él quería abusar de ella. Fue echado en la cárcel injustamente, y en la cárcel sufrió muchas cosas, como el que les reveló el sueño a unos que estaban ahí, el copero y el panadero, que ellos prometieron que si salían lo iban a ayudar y nunca lo ayudaron. Pero Dios lo ayudó. Llegó el tiempo en que lo sacó de la cárcel y lo sacó para ponerlo en eminencia, para poner en un lugar alto. Y cuando eso sucedió, dice de Génesis capítulo 49, verso 23, le causaron amargura, le asaetearon y le aborrecieron los arqueros. Génesis 45, 4 y 5 dice: entonces dijo José a sus hermanos: acercaos a mí. Y ellos se acercaron, y él dijo: yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Génesis 50, 18 al 21 dice: vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí por siervos tuyos. Y les respondió José: no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Ahora pues, no tengáis miedo, yo sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Qué cambio de actitud tuvo José, a tal grado que se encargó de sus propios, las propias personas que le habían causado a él algún daño. Cuando uno es sanado del resentimiento, aún dice la Biblia que no somos vencidos de lo malo, sino vencemos con el bien el mal. Entonces, este ejemplo de un hombre que pudo superar el resentimiento y la amargura nos debe de enseñar a nosotros a que todo tiene un propósito en Dios y a perdonar. El perdón es la clave para liberarse del resentimiento. Cuando usted perdona, usted se libera. Porque la gente que tal vez nos causó daño, algunos ni se dieron cuenta y están viviendo tranquilos, y uno se sigue haciendo daño. Por eso la palabra de Dios nos da un mandamiento en el libro de Efesios capítulo 4 verso 31. Dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Quítese toda amargura. Y viene de algunas manifestaciones de la amargura, como es el enojo, la ira, la gritería, la maledicencia y toda malicia. ¿Por qué tenemos que quitar la amargura y el resentimiento de nuestras vidas? Porque dice Hebreos capítulo 12, verso 15, mirad bien, no sea que algunos dejen de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. Hay tres cosas que yo quiero resaltar aquí en este verso. Primeramente, que la amargura nos hace que dejemos de alcanzar la gracia de Dios, el favor de Dios sobre nuestras vidas. Segundo, que nos va a estorbar en la vida cotidiana y en la vida cristiana, no se diga. Pero también dice que por ella muchos pueden ser contaminados. Porque la amargura como que se pasa de generación a generación. Si los padres le hablan mal a los hijos de sus tíos, del patrón, del país, les van a generar amargura. Entonces muchos son contaminados. Hoy es el día de liberarnos de la amargura y de poner nuestra vida en manos de Dios para que Dios nos transforme, nos cambie, nos dé dulzura en vez de amargura. Y este resentimiento ya termine,
que no podemos recordar todo lo que nos han hecho, nos han ofendido, nos han defraudado, nos han engañado. No sé qué haya sucedido en su vida, pero quiero decirles que la solución es el perdón. Hoy perdone al que le haya ofendido. Si lo tiene, si tiene acceso a él, pídale perdón. Y si no tiene acceso, perdónenlo en su espíritu. Si alguien ya murió, porque hay gente también resentida con personas que ya murieron, tiene que perdonar en su corazón. Porque Dios no puede usar a alguien amargado. Dios no puede usar a alguien con amargura. Tenemos que liberarnos de la amargura y hoy es un buen día para liberarnos de esta amargura. Hoy yo puedo ver una sociedad amargada por lo que está pasando. Hay gente que se amarga porque un ser querido ha partido y se amargan contra Dios. ¿Y por qué Dios? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me hicieron esto? Algunos están amargados porque han perdido su trabajo, han perdido recursos, no tienen pues ya la posibilidad de poder seguir trabajando y se ponen amargados, se ponen resentidos. Pues hoy es tiempo de liberarnos de ese resentimiento, de tener el amor de Dios que venga a endulzar nuestra vida. Contra cualquier persona que nosotros sintamos ese resentimiento, Dios puede sanar el resentimiento hoy. Y usted puede volver a sentir ese afecto natural, ese amor por su cónyuge, ese amor por sus padres, ese amor por sus hermanos, ese amor por su prójimo que le ha ofendido, porque las ramas de Dios, del poder de Dios, están en las aguas amargas para que se conviertan en aguas dulces y uno pueda disfrutar de la presencia de Dios. Yo podría hablar mucho más acerca de el resentimiento y de la amargura que están lamentablemente afectando a muchas personas. Muchos ejemplos más. Nadie estamos exentos de sentir el resentimiento y amargura, pero todos podemos echar mano de la ayuda de Dios. Yo quiero orar para pedirle a Dios que Dios sane el resentimiento. Si usted tiene síntomas, pues analícese y dígale: Señor, perdóname, no quiero vivir resentido. Y cuando uno pide perdón a Dios, ora a Dios, y Dios le cambia ese resentimiento, le pone dulzura, usted puede ser inmensamente feliz, disfrutar de la vida, disfrutar de la gente y vivir agradecido con Dios. Así es de que vamos a orar y vamos a pedirle a Dios que Dios sane todo resentimiento y toda amargura de nuestras vidas. Padre, gracias porque podemos meditar en tu palabra y porque tú tienes un interés especial en que vivamos tranquilos, en paz y felices. Tú tienes interés en que sea arrancado de nuestra vida todo lo que nos está estorbando. Y yo te pido, Señor, que el veneno de la amargura y del resentimiento que puede haber afectado nuestras vidas sea cortado, sea sacado por la dulzura de tu Espíritu Santo en nuestras vidas, mi Dios. Padre Celestial, yo oro por cada persona que está viendo este mensaje, y si alguno de ellos reconoce que hay amargura, que hay resentimiento en su corazón, hoy pueda deshacerse de ello, perdonando, orando a ti para que tú te encargues, porque tú te encargas de la gente como te encargaste de la familia, de los hermanos de José, a tal grado que ellos entendieron que le habían hecho un daño a su hermano. Padre, ayúdanos. Ayúdanos, nos ponemos en tus manos. Tú eres la fuente de toda salud y haznos tener salud emocional, mental, espiritual, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en la siguiente predicación, en la siguiente reunión. Esperamos que usted pueda compartir este mensaje con alguien que lo necesite, con familiares, amigos, con quien lo necesite. Compártanlo para que sea de bendición. Que el Señor les bendiga abundantemente y estamos en contacto.